en las cuales tienen las longitudes de los péndulos. Por un lado, que lo puse en metros, ustedes trabajan en centímetros si quieren, pero creo que les va a convenir trabajar en las unidades SI siempre. Y acá el periodo en segundos, que después vamos a volver a hablar de cómo es que se sacan. Yo iba a hablar, a ver, iba a poner a grabar, a ver si puedo abrirlo esto. Así ya les queda. Entonces, bueno, mientras se va ejecutando esto, lo primero que deberían hacer, que nosotros vimos, a ver, voy a poner, tenemos que sacar el periodo al cuadrado. Esto lo podemos hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer así, hay otra función para hacer el cuadrado, pero bueno, lo que nos va a servir realmente va a ser esta otra columna que tiene el tau al cuadrado. Lo ponemos así, tau cuadrado. Y a partir de esta columna, lo que vamos a tener que hacer acá va a ser hacer una gráfica con estos datos que tenemos acá. Hay muchas maneras de hacer la gráfica, la pueden hacer a mano, pero también podemos usar algún programa. Yo tenía uno por acá que ahora no me acuerdo si lo tengo instalado, creo que sí, lo voy a buscar. Pero la idea es la siguiente: uno usa un programa graficador o lo hace a mano con hoja cuadriculada, la gráfica debería ser exactamente la misma. A ver si tenemos suerte. Acá está. Es un programa de pago en principio, pero es una versión tan vieja que no creo que nadie tenga ya líos con esta versión. Hay como 3 versiones posteriores después. Y sobre todo si nosotros lo usamos esto para graficar, entonces seguramente lo van a poder usar sin no van a tener ningún problema. El programa se llama Origin y cuando ustedes lo abren van a ver que tienen una tabla de valores acá para poner como las que conocen, ¿no? X e Y directamente. Columna horizontal, columna vertical, se le puede poner el nombre, le podríamos poner acá la longitud, y acá en metros, las unidades, acá el periodo al cuadrado, tau al cuadrado, lo podemos poner de esta manera, y esto será en segundos al cuadrado, y copiamos la tabla tal cual está acá. Esto lo vamos a sacar, lo eliminamos, bueno, copiamos una y una. Y una vez que tenemos todos los datos, vamos a dibujar ahí en el plot el tipo de plot. Vamos a poner symbol. Este es el mejor, me parece. Para mí esto también se puede hacer en el Excel si quieren. Pasa que el Excel no tiene mucho como para modificar las gráficas. Entonces les va a aparecer algo así, donde ustedes después jugando un poco pueden modificar un poco los ejes, ¿no? Apretando sobre cada eje, doble clic. Y acá tienen algunas características. Por ejemplo, le podemos decir que empiece desde cero, si quisiéramos. Y lo mismo con este otro, el eje horizontal. O lo podemos dejar también, depende cómo se vea mejor. Yo creo que ahí se ve bastante bien. Se entiende, ¿no?, que hay una relación lineal entre estos puntos, pero lineal o no, fíjense que esto es el caso que les va a pasar a ustedes en general, que estos puntos no parecen estar del todo alineados, ¿no? Hay una relación lineal, una tendencia, si queremos, a que esto forme una línea recta, pero realmente no lo es. Entonces yo voy a trabajar sobre la pizarra, pero ustedes esto lo verán sobre una hoja de papel. Tendría que abrir una pizarra nueva para eso.
Bien, acá si tratamos de trazar una línea recta entre estos datos, fíjense que siempre hay alguno que va a quedar medio fuera, ¿no? Queremos unificar estos tres. Por ejemplo, este queda medio afuera, este también y este un poco menos. Los que quedan adentro serán en este caso estos tres. Podemos probar con otra recta un poquito distinta, donde por ejemplo, no sé, acá quedan afuera un poco más de puntos, pero estos dos quedan un poquito mejor. Entonces la idea de cualquier método que utilicemos, ¿no?, para aproximar esto por una línea recta, siempre va a tener un error. Y hay diferentes formas, hay diferentes criterios para definir cuál es la mejor recta que ajusta estos puntos. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer nosotros, si lo hacen esto en el Origin, se puede hacer, se puede imprimir esta gráfica o se puede hacer con algún programa, incluso con el GeoGebra esto también se puede hacer, pero fíjense que le podemos poner acá grids. Y la idea de esto es trazar a ojo. Por ahora lo vamos a hacer a ojo como para no meternos con las características de algunos métodos numéricos que hacen esto también de manera un poco más elegante. Podemos trazar a ojo una línea recta que pase aproximadamente cerca de todos los puntos. Va a ser imposible en principio que pase por todos los puntos, siempre alguno va a quedar más o menos afuera, pero fijémonos que por ejemplo esta recta es bastante buena, ¿no?, porque los puntos que quedan afuera quedan bastante cerca de la recta en sí. Y una vez que tenemos esta recta trazada, que es nuestro ajuste lineal, esto es lo que vamos a llamar entonces ahora ajuste lineal o recta de ajuste, le podemos sacar la pendiente y podemos sacar la ordenada al origen, porque si tenemos pendiente y ordenada al origen, tenemos la fórmula o tenemos la ecuación que representa esta recta que tenemos acá. Entonces, para eso, lo que nosotros necesitamos es un poco trabajar con estos puntos que tenemos experimentales, ¿no? Por eso yo les pedía que se junten en grupos de A4, no menos de A4, y ya con esos puntos tienen para trabajar, pero mientras más tengan, mejor, digamos, para la determinación de esta pendiente. Entonces, esta en verde, le ponemos acá ajuste lineal o curva de ajuste, y a partir de acá cualquier recta tiene esta fórmula, y es una pendiente por la variable independiente más una ordenada al origen. Entonces, en este caso, acuérdense lo que habíamos visto en la clase pasada. Había una relación lineal entre tau al cuadrado y L, que es esta de acá. Vamos a poner mejor 4pi al cuadrado, en vez de 2pi todo al cuadrado, ponemos g sobre 4pi al cuadrado, y acá tenemos el tau al cuadrado. Entonces, fíjense que esta recta lo que trata de hacer es emular esta relación teórica, ¿no? Teóricamente, el largo del péndulo se relaciona con el período de esta manera. Entonces, esto será la pendiente. Esto también es una recta si nos fijamos en tau cuadrado como si fuera x. Y acá debería haber una ordenada al origen, pero no la hay, ¿no? Entonces acá podemos suponer que esta ordenada al origen va a ser igual a 0. Bueno, esta es de hecho 0. Lo que podemos suponer es que directamente esta es igual a 0. Si ustedes se fijan en el dibujo, si lo hacen en el origen, esto lo hacen con un clic, si no lo que tienen que hacer es hacer la escala desde el 0. Fíjense que esta recta parece pasar por 0, ¿no? Esta tendencia de puntos pareciera llegar justamente al 0, tal como lo marca la curva esta teórica. Esta la vamos a llamar entonces curva teórica. Y fíjense que si lo pensamos ahora en términos de péndulo simple, un péndulo de largo 0 no tiene mucho sentido, si no oscilaría, no tendría un tau igual a 0. Y es más, y a medida que nos vamos acercando a 0 con el largo 0, o sea, vamos construyendo péndulos cada vez más chiquitos, cada vez más cortitos, el periodo de oscilación
es cada vez más chiquito, ¿no? Oscila esto muy rápido, el tiempo que tarda en hacer una oscilación es muy cortito. Entonces tiene sentido, ¿no?, que esta curva pase por cero, tiene sentido, digamos, que el ajuste lineal también, o sea, que la curva teórica pase por cero, y tiene sentido también que el ajuste lineal pase por cero. Debido a los errores, probablemente no choque en el 0, 0, sino que choque en el 0.001, o en el 0 en X y 0.1 en Y, o incluso sea negativo, o sea, que tenga una ordenada al origen, que no sea cero, pero que se parezca bastante a cero. Entonces, a partir de acá, fíjense, si nosotros trabajamos con estos puntos que tenemos, los puntos teóricos, los puntos prácticos, los puntos experimentales, podemos decirle acá, puntos experimentales, podemos llegar a sacar cuánto vale esta pendiente, asignarle una pendiente a esta recta, y cuando tengamos este valor de pendiente, el número en concreto, comparamos el ajuste lineal con la curva teórica, y el número que nos dé m va a ser igual a g sobre 4pi al cuadrado. Entonces, habiendo sacado con los puntos experimentales, lo multiplicamos por 4pi, y eso nos debería dar un valor experimental de g. Entonces, para ponerlo y que se entienda después, podemos poner acá, comparamos el ajuste experimental con la curva teórica, y de acá podemos despejar un valor de g. Entonces, lo que sigue que vamos a explicar es justamente cómo vamos a hacer nosotros en este caso para sacar este valor de g, el valor de m primero, y después lo multiplicamos por 4pi y obtenemos el valor de g. Entonces, como les dije antes, hay varios métodos distintos, ajustes lineales, se llaman métodos de ajuste lineal, que determinan con algún criterio cuál es la mejor curva que ajusta una serie de puntos. Nosotros lo vamos a hacer a ojo, pero una vez cuando uno aplica un método, digamos, después tiene que poder sacar todos los parámetros de ajuste. Parámetro de ajuste en este caso es la pendiente, entonces acá esto lo vamos a llamar pendiente, que es nuestro único parámetro de ajuste. Cuando vean, por ejemplo, la materia que tiene métodos numéricos, creo que es en segundo o en tercer año, van a ver, digamos, seguramente van a ver el ajuste lineal por mínimos cuadrados, que ahora lo vamos a mencionar, pero que de alguna forma cada método, digamos, les da una manera de calcular estos parámetros que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora, para no complicarnos, es lo siguiente. Vamos a llamar, por ejemplo, estos puntos 1, 2... Profe, perdóname que te interrumpa. ¿Lo estás grabando esto? Sí. Listo, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tienen 4 serán 4 puntos, si son 5 participantes tendrán 5. Pero esto siempre lo pueden hacer. Podemos tomar 2 puntos sucesivos, o 2 puntos cualesquiera, en realidad, 2 pares de puntos. Entonces acá marcamos específicamente cuáles van a ser esos puntos. Yo voy a copiar la tabla de acá, ustedes la van a tener a la vista con sus datos. Pero, por ejemplo, el punto 1, fíjense que tiene en X 0.5 en X y 1.96 en Y. El punto número 2 tiene 0.7 en X, 2.85. Usamos dos decimales acá, todo esto viene después de haber hecho el cuadrado.
Y así, no se pueden identificar cada uno, digamos, con sus coordenadas X y su coordenada Y. A partir de acá, de estos valores, podemos sacar una aproximación de la pendiente, va a ser la siguiente, ¿no? Entre estos dos puntos me formo un triángulo, o sea, como ya saben, digamos, deberían saber ya de matemática, esto lo deben haber visto en la parte de derivadas, de cálculo, incluso antes en geometría analítica capaz que se ve también. Pero se acuerdan que la pendiente de una recta M, que pasaba por dos puntos, llamémosla M1 y 2, era la tangente del ángulo este que forma, el ángulo que forma acá este triángulo. Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente entre los puntos 1 y 2? Bueno, tendríamos que hacer coordenada I del punto 2 menos la coordenada I del punto 1, y acá volvemos a repetir con las X, pero en el mismo orden, ¿no? X2 menos X1. Y ahí tenemos un valor dependiente de esta recta que une estos dos puntos, que fíjense que en principio no es parecida, es un poquito distinta, ¿no?, a la recta esta de ajuste lineal. Pero si hacemos lo mismo con, por ejemplo, con el punto 2 y 3, que forman esta recta, con el 3 y 4, que forman esta otra recta, y así, fíjense que cada pendiente, algunas se parecen un poco más, otras se parecen un poco menos, todas son muy parecidas, ¿no?, estas rectas a la pendiente de ajuste. Entonces, si tenemos estos pares, ¿no?, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con 6, tendremos 5 valores dependientes, M1,2, M2,3, M3,4, hacemos un promedio y ahí sale la pendiente que nosotros queremos calcular. Entonces, una vez que tenemos los pares, nos vamos a hacer una nueva tabla donde sacamos las pendientes M y J. Esta M y J, M1,2, sale con los puntos 1 y 2, ¿no? Acá tendremos que hacer I2 menos I1, dividido X2 menos X1, M2, 3, bueno, en realidad tendríamos que poner acá, y acá podríamos poner pares de puntos. Y acá tenemos que calcular I3 menos I2 sobre X3 menos X2, y lo mismo con M3,4, M4,5, etc. O sea que en el menor de los casos van a tener, si son 4 participantes, van a tener 3 puntos al menos. Entonces este será M3,4, I4 menos I3, dividido X4 menos X3. Sacamos después el promedio, hacemos el promedio de estos puntos, de las M y J, nos va a dar un valor, que ese valor lo asignamos a M, considerando dos cifras decimales. Entonces acá lo que vamos a obviar, como medio que estamos haciendo un método que es a ojo, que no tiene ningún nombre, simplemente para saber cómo funcionan estos ajustes lineales. Esto lo vamos a considerar con dos cifras decimales y vamos a considerar, digamos, que no tiene error en ese sentido, ¿no? No va a haber que hacer una dispersión de errores porque en realidad, digamos, habría que pensarla de otra manera. Habría que pensar mucho mejor este método y sofisticarlo bastante más como para poder asignar un error, que es lo que se debe hacer en todo caso, ¿no? Cada método que uno usa tiene que determinar cuál es el error, y ustedes solamente lo saben hacer hasta ahora en casos muy simples, ¿no? No tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero bueno, cada método viene con su error, y cuando vean, por ejemplo, el ajuste lineal de mínimos cuadrados, ahí directamente ya les da el error. Entonces, calculen este valor de M es el que después viene acá, y acá yo me acabo de dar cuenta que
hice al revés. A ver. Podríamos poner t cuadrado acá y L abajo. En realidad la curva teórica, voy a tratar de corregirlo en el video y después se lo subo como corresponde. A ver, nosotros habíamos partido de esta relación y para que yo tenga en el eje Y t cuadrado y en el eje X L, debería despejar t cuadrado acá, o sea que quedaría t cuadrado 4pi cuadrado sobre G por L, y esto es la pendiente. Entonces cuando despejemos, M va a quedar de otra manera, va a quedar así. Y a partir de acá sacan G. Bueno, de última, para los que trabajan con el origin, o lo podemos ver acá directamente, es simplemente un comentario. Una vez que ustedes tienen un método lineal, estos métodos se suelen utilizar para cuando uno tiene 100 puntos o 1000 puntos o más, ¿no? Cosa que hacer algo como lo que hicimos nosotros es imposible, porque uno perdería incluso días haciendo todas las cuentas. Pero en general, cuando uno tiene un método numérico, generalmente este tipo de programas de análisis de datos permiten hacerlo, por ejemplo, con un clic simplemente. Acá ponemos fitting, que es lo que estamos haciendo, un ajuste, un fit, linear fit en este caso. Bueno, acá hay unos parámetros nomás para hacer el ajuste, ¿no? Que podemos elegir diferentes maneras, ¿no? De sacar, qué sé yo, la pendiente, a ver qué es lo que nos muestra después en el resultado, etcétera. No vamos a cambiar nada, ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Y fíjense que lo que hace acá el programa es, bueno, primero graficar una curva en rojo, en este caso, que es el linear fit o la curva de ajuste, que en principio se parece bastante a la que tenemos. Y fijémonos acá, por ejemplo, en la tabla esta de resultados que tenemos acá. Como para que ustedes lo vean, yo lo voy a poner esto también acá en la pizarra. Acá todo esto no nos interesa demasiado, tiene que ver con los errores, los residuos, que eso lo van a aprender después cuando vean este método en particular. El intercept es la pendiente que nos da el valor. Perdón, el intercept es la ordenada al origen, lo que yo les había dicho que era muy cercana a 0. Bueno, acá dio 0.08 negativo, prácticamente 0. Y slope, que es la pendiente, nos da alrededor de 4. Y el error, fíjense que lo saca de esta manera. Este sería el error asociado al método, que fíjense que es muy chiquito también, ¿no? Por lo menos si usamos esta pendiente con 2 cifras, como nosotros lo habíamos planteado acá, fíjense que ya el error de un método un poquito más elegante también está ahí en las 2 cifras. Entonces, a partir de acá, ustedes lo que pueden hacer es comparar este resultado, ¿no? Con lo que lo voy a copiar, con lo que les va a dar a ustedes la pendiente, pero van a ver que ustedes la pendiente que sacan probablemente sea muy parecida a esta que tenemos acá. Entonces, como para que no quede ninguna duda, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esos datos que yo tenía, ¿no? Que pusimos como ejemplo, y vamos a sacar el valor de G como corresponde en base a la pendiente, que a ustedes les queda como posible guía para hacer esta parte. Entonces, esto lo guardamos nomás para ver después, comparar con el valor de M que nosotros vamos a obtener. Bien, les recomiendo usar el Excel. Vayan acostumbrándose, es un programa que les va a venir bastante bien. Incluso hay memes sobre el Excel, que uno termina aprendiendo de usar un montón de programas muy específicos y después en el trabajo, esto es real, digamos, uno termina usando herramientas como esta, simplemente porque las usa todo el mundo, están en el celular e incluso en cualquier trabajo. Programas como este, si uno lo quisiera pagar la licencia,
u otros de análisis científico están alrededor de los 1.000 € por la licencia personal. Si lo usan en una empresa, peor todavía. Entonces, siempre es bueno aprender a usar un poco el Excel como una herramienta. Entonces, acá podemos hacer otra tabla que sea los pares de puntos. Vamos a emular la tabla esta que habíamos hecho antes. Vamos a poner, por ejemplo, los puntos 1 y 2, 1/2, bueno, puso el 2 de febrero, par 1, 2, par 2, 3, par 3, 4, 4, 5, y como tenemos 6, podemos hacer hasta el 5, 6. Entonces acá vamos a calcular la pendiente. Y acá podríamos hacer una fórmula, fíjense que sería, arriba vamos a poner, este es el par número 1. Tenemos que poner I2 menos I1, o sea, I2 es este de aquí, menos I1, este otro de acá. Voy a cerrar el paréntesis. Y abajo tendríamos que poner también entre paréntesis para que tome los dos, ¿no? Haga la división entre los dos, X2, este de aquí, menos el X1, que es este otro de acá, y ya con eso debería sacar la pendiente entre estos dos pares. 1,45, y si ponemos acá el cuadradito, acá daría los valores estos que debería dar, o sea, arrastramos y fíjense que copia las fórmulas con la lógica que le metimos, ¿no? Acá la lógica esta del Excel sirve, y en cada cuadrado está calculando la pendiente con los datos que nosotros le metimos. Y acá veo que me confundí, a ver, lo vamos a modificar, porque tenía que hacer este era el tau al cuadrado, no el tau solo. Entonces este estaba bien, a ver, lo voy a hacer de vuelta. Tenemos que hacer I2 menos I1 dividido X2 menos X1, ahí da la pendiente, y a partir de acá con el cuadradito extendemos a los demás, y ahí tenemos entonces el cálculo de todos los pares. O sea que ni siquiera van a tener que hacer el cálculo este par por par, sino si lo quisieran hacer ustedes, se lo pueden hacer uno cada integrante prácticamente. Una vez que tenemos esto, calculamos el promedio, lo vamos a poner en esta columna, acá, con la función promedio. Igual, promedio, abro paréntesis y quiero que haga el promedio entre todas estas celdas, entre la F2 y la F6. Y acá tenemos entonces el promedio, esta va a ser nuestra pendiente. Bueno, fíjense que da un poco distinto, 4.02 es el valor que vamos a tomar, y lo comparamos acá con el valor de 4.06, y prácticamente tenemos una diferencia en el segundo decimal. O sea que este método, si queremos, es tan bueno como el que nosotros podríamos usar de manera, este que es el más conocido, ¿no? El linear fit por mínimos cuadrados. Entonces, a partir de acá, tendríamos que usar el valor de la pendiente. Vamos a poner por acá abajo cálculo de G. Cálculo de G, y acá tenemos la pendiente. Tenemos que hacer 4pi cuadrado dividido el valor de m, que va a dar 4pi al cuadrado sobre 4.02 era, y esto nos daría G. Bien, este valor de G, los datos, digamos, no eran los realistas. Si ustedes miden bien, que ahora vamos a hablar bien de medir bien los tiempos, pueden obtener datos
parecidos y que les dé un valor de G parecido acá. Yo no me di cuenta de que quizás podría haber cambiado un poco más, pero después esto lo vemos si quieren con un conjunto de datos reales. A ver, varias cosas que las puedo decir ahora como para, podría haber dicho antes, pero para no cortar, digamos, con lo que veníamos viendo, lo digo acá. Esta M va a tener unidades que van a ser las que le terminan dando las unidades a G. Esas unidades salen de las unidades de estos pares que tenemos acá. Acá fíjense que I, que era nuestra coordenada, la I, ¿no?, que estaba en el eje vertical, tiene unidades de segundos al cuadrado, y nuestro X, estos de acá, tienen unidades de metros. Entonces, si nosotros medimos las longitudes en metros y el tiempo en segundos, nos va a quedar el t al cuadrado con segundos cuadrados y el L en metros. Entonces, fíjense que acá si metemos las unidades de M, acá esto sería 4.02 segundos al cuadrado dividido M. El M pasa para arriba y ahí ya nos dan las unidades de G. Si ustedes midieron todo en centímetros, porque es algo que suele ocurrir en este trabajo, ustedes toman, por ejemplo, las longitudes en centímetros, esto les va a dar el valor de G, también, bueno, todos estos valores van a estar modificados, ¿no? Probablemente la pendiente no les termine dando 4, sino que termine dando otro valor, pero es simplemente que tomaron las longitudes en centímetros. Nuevamente acá tendrán G en centímetros sobre segundos al cuadrado, que es una unidad de aceleración. Podemos decir entonces que el valor de G teórico en ese caso sería 981 o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado, que es igual o es equivalente a 9.8 o 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, sea cuales sean las unidades que ustedes eligen, lo que tienen que hacer es compararlo con estos valores teóricos de acá, con alguno de estos dos. Y bueno, a ver, entonces, si ustedes usan los tiempos tal cual los midieron, probablemente vayan a tener algún error, un error bastante importante, podemos decir. En este caso, ideal, nosotros teníamos los puntos suficientemente alineados, pero lo que puede ocurrir también es que ustedes cuando hagan el gráfico, les quede, por ejemplo, un punto muy por afuera, ¿no? El punto 4, por ejemplo, muy por afuera de la tendencia que forman los demás. Este sería un caso. Entonces, donde tienen que trabajar de vuelta sobre un solo punto, es un caso bueno, digamos, porque solamente tendrían que volver a medir con aquel péndulo con el cual obtuvieron este punto de acá. Entonces, cualquier punto que esté desalineado, que se suele llamar acá una outlier, digamos, por ahí que se sale de la tendencia, un punto deviant point, se puede llamar también, de desviación, ¿no? Lo que pueden hacer, que van a hacer ahora, porque yo les había dicho que traten de usar un péndulo que puedan volver a armar, va a ser volver a medir el periodo, tratando de ser un poquito más estrictos. En ese caso, ahora les voy a decir bien cómo uno puede medir mejor el periodo cuando tiene algún punto por el estilo. Otro caso puede pasar que tenga dos puntos, ¿no? Que el 6, por ejemplo, también caiga por abajo de la tendencia o por arriba de la tendencia de los otros puntos, entonces acá va a haber que volver a trabajar con todos los puntos. Y bueno, en un caso, en el peor de los casos, sería que nosotros tengamos, por ejemplo, cuando hacen la curva, tengan algo así. Que en ese caso, por ahí uno no sabe bien cuál es la mejor recta que ajusta todos los puntos, ¿no? Es un caso bastante difícil de trabajar, pero entonces acá lo que tienen que hacer es verificar punto por punto, que también lo pueden hacer en estos casos de acá. Por eso el trabajo tenía otra parte de la cual voy a hablar recién ahora, que es justamente ver cuál es el valor de G que dan estos puntos por separado. Porque entonces, como tenemos un valor teórico, si tenemos un punto que está mal medido, seguramente el valor particular que dé de G
va a dar cualquier cosa. Entonces, punto a punto podemos ver cuál es bueno, cuál es malo, y así mejorar los que son malos. ¿Cómo saco G punto a punto entonces? A ver, ponemos por aquí. Pero esto, digamos, háganlo después que ven el gráfico, ¿no? Ustedes primero vienen el gráfico, ven a ver cuál de todos los casos tienen, y a partir de acá pueden mejorar algún dato a partir de este análisis. Determinación de G a partir de un solo punto. Entonces acá tenemos, cada integrante va a tener uno de estos puntos, ¿no? Vamos a tener el valor de L, usemos el L1. Imagínense que yo medí con un péndulo de 5 metros, pero perdón, 0.5 metros, y el tau me dio, bueno, calculé el tau cuadrado acá, y me dio 1,96 segundos. Entonces, G va a venir dado por 2pi al cuadrado, por el valor de L, dividido el valor de tau al cuadrado. Entonces yo calculo con este tau al cuadrado y calculo con este L, y lo que me da para G es 4 por pi al cuadrado por 0.5 dividido 196. Acuérdense que ya tienen el tau al cuadrado, o sea que no deberían hacer de nuevo la cuenta. Y en este caso, G me dio 0.07 en metros sobre segundos al cuadrado. Ustedes dirán, bueno, se aleja bastante del 9.8, pero en realidad no tanto. 9.8 está a 0.02 de 10, ¿no? 0.2, perdón, de 10. Entonces no hay una gran diferencia entre 9.8 y 10. Yo podría decir que este punto es bueno. Entonces el siguiente integrante va a hacer lo mismo con sus dos pares de puntos y obtiene su propio valor de G. Esto si quieren también lo pueden hacer en el Excel, obviamente, ¿no? Con estos dos. Hacemos una nueva columna por acá, donde se pueda hallar el valor de G. Ponemos acá G individual. Y acá tendríamos que poner esta fórmula que estuvimos usando, ¿no? 2pi al cuadrado por L sobre tau. Que acá en este caso sería 2, podemos poner 4 por pi, digamos, se pone de esta manera, pi en mayúsculas, abro y cierro paréntesis, al cuadrado, lo podemos poner, a ver, ¿dónde está el cuadrado? Acá. Con el sombrerito este. Y a todo esto lo multiplicamos, asterisco, por L, dividido tau al cuadrado. Y esto debería dar lo mismo. 10.07, una vez que tenemos la fórmula, la desplazamos y acá tendremos los valores de todos los péndulos, ¿no? Entonces a partir de acá podemos ver cuáles valores son buenos y cuáles son malos. Fíjense que algunos les quedan por debajo de 9.8, otros les quedan bastante por encima, otros se parecen bastante entre sí. Entonces de esta manera, si tuvieran incluso un problema muy grande con los datos, que es como les decía acá, que no forman una línea recta en tendencia, sino que forman como una nube, pueden ver dato por dato de manera mejor cómo es, cuál punto es bueno y cuáles puntos son malos. Por ejemplo, imagínense que estos tres son buenos, entonces ustedes ven que en principio parecen formar una línea recta, entonces el problema estará con este punto, con este otro punto, con este y con este otro. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo siempre? En cualquier informe técnico que uno haga, en cualquier calibración de equipo que uno tenga que hacer, o construcción de dispositivo, o toma de datos, como estamos haciendo acá, siempre que pueda mejorar una medición, uno va y la mejora. Digamos, en este caso, podemos armar el péndulo, lo armamos de vuelta, volvemos a medir el periodo y tratamos de mejorarlo, aunque sea un poquito. Siempre va a haber un límite que está dado por los errores, o sea, no vamos a poder obtener
los valores certeros exactamente, pero por lo menos llegar a una situación un poquito mejor. Entonces, como para que no se, se asusten con los valores que les pueden llegar a dar a ustedes. Valores de G que consideramos razonables con este péndulo, con este trabajo, porque imagínense que están atando un hilito y haciéndolo oscilar con una masa, ¿no? O sea, no es algo demasiado sofisticado tampoco. Entonces, si obtenemos valores que estén, por ejemplo, entre un 8.9 o 9 metros sobre segundos al cuadrado y unos 11, vamos a estar bastante bien. Si se sale de este rango, entonces ahí tratamos de ver cuál es el problema, y probablemente, fíjense que en este caso acá, el problema pasa por el periodo. El largo es muy fácil de medir, a menos que tengan un error o una cinta métrica que mide muy mal, muy probablemente el problema está acá en el error. Entonces, bueno, esta parte del video lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar el error en G. Ustedes tienen este valor de G individual, y ahora a este valor de G le podemos sacar el error, y es lo que van a tener que hacer cada uno, y ponerlo en el apéndice. Lo hacemos lo hago yo, digamos, la dispersión una vez, entonces ustedes después se guían de lo que tienen acá. Pero bueno, G yo lo voy a sacar individualmente como una cuenta que va a ser una multiplicación por una constante, multiplico a L, que es una medición, y divido por T cuadrado, que también es una medición. Entonces, en definitiva, yo estoy haciendo acá una división entre dos cosas que tienen un error, ¿no? Entre dos mediciones. Y esto lo puedo ver siempre de esta manera, ¿no? Como para saber exactamente qué cuentas estoy haciendo. Ya habíamos visto que las multiplicaciones por constantes en principio las podemos dejar de lado, ¿no? Tenemos acá una multiplicación o división que involucra varias mediciones, ¿no? Y una constante por separado, podemos trabajarla como si no tuviera error. Y acá, como tenemos entonces productos y divisiones, tenemos que trabajar acá con el error relativo. Delta G sobre G, el error relativo total, digamos, de esta magnitud que yo estoy determinando, va a ser delta L sobre L más, acá tenemos una división, delta tau sobre tau más delta tau sobre tau, porque abajo tenemos 2 veces tau, ¿no? Entonces acá esto nos va a terminar quedando de esta manera. Que lo podemos poner justamente como delta L sobre L más 2 delta T sobre T. Vuelvo a mencionar lo de la multiplicación como para que, no, la multiplicación por constante esta como para si hay alguno que le queda alguna duda. Lo podría tomar como una medición esto y debería poner el error relativo, ¿no? En esta constante. Y acá arriba debería armarme ese error relativo como el error absoluto que yo cometí al medir 4π al cuadrado dividido el valor de 4π al cuadrado. Pero si yo lo tomo con la calculadora, puedo tomar que esto es exacto, no va a tener ningún error, el delta este va a ser igual a 0, entonces, aunque yo quiera considerarlo, acá me va a quedar justamente lo que me dio las divisiones entre estas cosas que sí tenían error, ¿no? Estas variables o estas mediciones que ya venían con un error que era delta L y delta T. Entonces, delta L, si lo miden con la regla, va a ser de 1 milímetro, y delta T lo vamos a tomar como el tiempo de reacción, y ahora vamos a ver cómo lo pueden minimizar un poquito en caso que este tiempo de reacción les moleste, o sea, les dé muchos problemas. Entonces, bueno, esta va a ser la fórmula, voy a anotar acá a lo último, recuadrado, qué es lo que deberían hacer para dispersar el error. Una vez que obtienen el delta G, lo ponen en el enunciado, no en el cuerpo del trabajo junto a los resultados, van poniendo
ese valor cada uno redondeado a una cifra significativa. Bien, entonces acá hacemos un apartado de cómo medir el periodo de manera más precisa. Bueno, tienen el péndulo, tienen la vertical, no hace falta que la marquen, pero yo la marco acá como una referencia. Si ponen el péndulo clavado cerca de la pared, pueden anexar un papel ahí y anotar justamente cuál es la vertical, cuál es la amplitud máxima de oscilación, pueden marcar incluso un punto, ¿no? Para medir el periodo, que esto sería la primera recomendación, ¿no? Ustedes toman el tiempo cuando largan el péndulo oscila, y cuando vuelve a pasar por este punto de referencia, entonces ahí es cuando cortan la medición y tienen el tiempo que tiene un periodo. Ahora, cada vez que yo aprieto el cronómetro, la medición que yo haga de tiempo va a tener un delta t, que es el tiempo de reacción. Que este es el del trabajo número 1. Bien, entonces, fíjense, si yo uso el cronómetro para medir solamente un periodo, todo ese periodo que yo obtenga va a tener el tiempo de reacción, o sea, el error que le asigna a las mediciones del tiempo el cronómetro, no el dedo más el cronómetro. Entonces, la manera de minimizar este error es justamente tomar un tiempo mucho más largo, por ejemplo, tomar el tiempo que toman 10 oscilaciones sin parar, ¿no? Entonces, yo lo que debería hacer es poner a oscilar el péndulo, lo dejo oscilar 10 veces, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta llegar a 10. Cuando llega a 10 paro el cronómetro y voy a tener un T que corresponde a 10 mediciones. Imagínense que ese T es de, no sé, 15,1 segundos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre este tiempo y el periodo, que es lo que realmente me sirve para hacer estas fórmulas, ¿no? Para hacer el T cuadrado, etc. Bueno, la relación va a ser justamente que el tiempo este que medimos va a ser el periodo multiplicado por el número de mediciones. O sea, yo dejé 10 periodos, acá este T sub n va a ser n veces el periodo de oscilación del péndulo. Entonces, si yo tengo este y quiero sacar este otro de acá, el tau, chiquitito, entonces debería hacer la medición, lo divido por n, y acá tengo entonces el periodo de una medición. Entonces ustedes dirán, bueno, está bien, saqué el periodo midiendo un tiempo mayor que ocupa 10 periodos, 15 periodos, y lo que obtengo es algo relativamente parecido. Pero fíjense que ahora estamos midiendo entonces el periodo este de manera indirecta, ¿no? La medición directa en este caso va a ser esta de acá. Entonces, cuando yo disperse el error de este periodo, entonces tenemos delta t. Ahora fíjense que esto es una operación matemática que estamos haciendo entre una medición directa y una constante matemática acá. Las constantes dijimos que no tenían error, ¿no? Entonces hay una fórmula que la podemos sacar, digamos, un poco de la galera, que creo que yo se las di la clase pasada, pero las ponemos acá. Cuando yo tengo una variable indirecta, medida indirectamente, que es una constante por otra variable medida directamente, delta x va a ser el valor absoluto de la constante, por si fuera negativa, por el error, digamos, en la variable directa. O sea que acá tendríamos delta t de un periodo, 1 sobre n por delta t. Y como yo lo que medí con el cronómetro es esto de acá, entonces acá este es el tiempo de reacción. Entonces, este tiempo de reacción, que era bastante grande, ahora cuando lo multiplico por 1 sobre n, por ejemplo 1 sobre 10, me termina dando un error mucho más chiquito. Alternativamente lo podría pensar de esta manera.
Si yo medí 10 periodos y en total el error de la suma de esos 10 periodos es el tiempo de reacción, bueno, ¿cuál será el error de un periodo? Bueno, será ese tiempo de reacción dividido la cantidad de periodos que yo tomé, ¿no? Si fui errando un poquito en cada vuelta, el error total será la suma de esos errores, entonces de ahí calculo el errorcito que tengo en la vuelta. Entonces acá se hacen 10, van a tener un delta t que es 10 veces menor que el tiempo de reacción, se hacen 15, van a tener acá un delta t chiquitito, o sea, un delta t del periodo que va a ser 15 veces más chiquito que el tiempo de reacción, y entonces de esa manera los valores que obtengan van a ser más cercanos quizás al péndulo ideal, ¿no? Entonces, de esta manera podrían disminuir un poco o distribuir un poco este error, que es el tiempo de reacción, que en general son errores que son muy grandes. Para la medición que queremos hacer acá, que son de 1 segundo, a lo sumo son 2 segundos, fíjense por acá, si tenemos un péndulo de 1,6 metros, ahí tenemos esto es el periodo al cuadrado, tenemos que hacer 6 sobre raíz de 6, ¿no? Son 2 segundos, 2,5 segundos, o sea que son tiempos muy chiquitos los que estamos midiendo, y este tiempo de reacción es muy grande para esos intervalos de tiempo. Entonces, esta es la recomendación que yo les hago, digamos, tomen el tiempo, si les da muy grande el error, traten de tomar varias mediciones, a lo sumo 15, no se puede hacer hasta el infinito, ¿no? Porque el péndulo se va deteniendo también. Entonces, tomen 10, 15 mediciones, toman el periodo total, dividen por la cantidad de mediciones, eso les da el periodo, y al tiempo de reacción lo dividen también por la cantidad de mediciones, y ahí les da el delta t que le corresponde a esa medición. Entonces, a partir de ahí, probablemente puedan mejorar bastante el gráfico, si es que este gráfico les dio mal, y si llegan a seguir teniendo problemas, lo podemos hablar si quieren en la clase que viene, ya con los puntos que tienen, la gráfica que tienen, y a partir de ahí yo les voy guiando a ver qué es lo que puede pasar. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿viste el delta T que vos pusiste ahí? Hace referencia al tiempo que tardó el péndulo en ir y volver, no las 10 veces sería. Depende cuál de todos los delta t, digamos. A ver. El Aquí, último, donde dice tiempo de reacción. este es el tiempo de reacción, es el que calcularon en el trabajo número 1. Y este es el delta t que le asignan al periodo, asignado al periodo. A ver, tomemos un dato real acá. Tenemos, por ejemplo, no sé, el integrante número 3, que midió un periodo, pongamos, de 3,27, la raíz de 3,27. 1,8. 1,8, bien, perfecto. Vamos a tomar ese dato y vamos a hacer todo lo que debería haber hecho ese integrante para llegar a ese valor. Si lo hace de esta forma, imaginémonos, ¿no?, que pone su péndulo oscilar, ponemos un ejemplo, el largo era, acá, a ver, 1,085. Partió de un péndulo de 0,85 metros, y cuando midió en el trabajo número 1 el tiempo de reacción, le dio que tenía delta t de reacción, pongamos que era bastante mala midiendo con el cronómetro, bastante malo, le dio 0,02 segundos. Entonces lo primero que hace es poner a oscilar el péndulo una sola vez y saca un valor del periodo, vamos a poner periodo 1, la medición de una sola medición, le da un valor, por ejemplo, de 1,7, y como hizo esta medición tan cortita, digamos, con el cronómetro solamente, entonces le debería poner el tiempo de reacción que tiene como error ella misma. Entonces, después cuando uno quiera sacar la gravedad,
con este valor, bueno, acá el tiempo de reacción da muy grande, ¿no? Este valor se aleja bastante también del valor teórico, entonces probablemente el punto por acá en la gráfica le dé bastante desviado de los demás, ¿no? Suponiendo que los demás lo midieron perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer este integrante como para medir mejor el periodo, o por lo menos disminuir este error? Bueno, va a poner a oscilar este péndulo 15 veces y a partir de ahí sacar el periodo este que quiere sacar. Entonces, midió un tiempo de total, pongamos, de 15 vueltas. Y el resultado le dio, acá tengo el número, ¿no? Un número que se parece bastante, 27.12 con el cronómetro. Y ahora, asignada esta medición, como solamente apretó el botón una vez para parar el cronómetro, esta medición tiene también el error del tiempo de reacción. Ahora, esta medición es auxiliar, digamos, de alguna manera, no nos sirve para trabajar, lo que nos sirve sería el periodo. Entonces saquemos el periodo prima, ¿no? De una sola oscilación, que la sacaríamos de esta manera. El T total dividido el número de vueltas que dejó oscilar el péndulo. 27.12 sobre 15, acá del periodo, que dio 1.802 segundos, ¿no? Lo que nos dio la matemática, y ahora lo vamos a redondear viendo cuánto nos queda el delta T asociado a esta medición. Y acá yo les dije justamente que el delta T, cuando hacemos este tipo de mediciones, al tiempo de reacción también lo divido por el número de vueltas y ahí obtengo el delta T que le corresponde a esta determinación que hicimos. Entonces tenemos que hacer 0.2, tiempo de reacción total, dividido 15, y esto nos da 0.001. 0.01. Entonces acá esto yo lo debería dejar con 2 cifras decimales. Y después cuando me junto con el resto de los integrantes, yo lo que reporto es este valor. 1.80, 1.80, más menos 0.01 segundos. Entonces, dos cosas que se pueden ver acá en este ejemplo, pero que después se repiten bastante seguido en la realidad. Cuando yo traté de medir con un péndulo, probablemente me apuré al cerrar la medición o estaba nervioso porque llegaba de manera rápida, tenía que tener una reacción muy rápida, y probablemente al medir una sola medición cometo un error muy grande, o por lo menos este valor se aleja bastante, ¿no?, de lo que debería dar el valor teórico. Cuando yo dejo pasar varias vueltas, en general uno se relaja, ¿no?, tiene mucho tiempo para reaccionar, ya para pensar la reacción, entonces probablemente sea mucho más preciso. Y eso se refleja también en el resultado, ¿no? O sea, si ahora pasamos estos valores a la tabla, que justamente yo lo hice a propósito, ¿no?, porque era uno de estos valores, el valor número 3, cuando haga todas las cuentas para ver cuánto da G individual, el valor número 3 es este de acá, y nos da un valor dentro de todo razonable, 10.24. En realidad deberíamos poner 1.8 para que sea más exacto, y acá da 10.35. O sea, es un valor dentro de lo que dijimos que era razonable. Entonces, a partir de acá, quizás mejoramos bastante el valor que nos habría dado G antes. A ver, fijémonos qué es lo que nos daba si teníamos acá el 1.7. Acá ponemos 1.7. Entonces acá G capaz que nos daba cualquier cosa, ¿no? 11.61, y midiendo un poquito mejor el tiempo, logramos que el valor de G por lo menos entre adentro del intervalo que nosotros dijimos que era razonable. Entonces a partir de acá, yo les voy a dar la tabla esta, si ustedes la quieren mejorar o quieren cambiarle las columnas o lo que sea, la pueden usar. Acá tienen las fórmulas, ¿no? Creo que está bastante ordenada, pero por las dudas, fíjense ustedes si
no les sirve plantearla de otra manera. Acá deberían poner está hecho, ¿no? Como para que ustedes cambien estas dos columnas con sus propios datos y acá ya directamente les da los valores individuales. Entonces, por este trabajo dejémosla acá, yo se las paso. Los siguientes, por ahí, capaz que les conviene armarse sus propias tablas para jugar un poco con el Excel. Bueno, ¿se entendió un poco mejor esta parte de acá? Este ejemplo que vimos. Sí, profe, Sí, buenísimo. sí, gracias. Bueno, Profe, entonces, el video también lo subís. el video lo subo, sí, ahora cuando se termine de cargar. Ah, ya debe estar cargado ya, porque tarda poquito. El video lo subo, si se pueden acordar que va a estar este error en M, que lo corregíamos después como unos 10 minutos después, lo subo así como está. Entonces yo lo hice, digamos, pensando ¿no? en que ustedes quizás lo pueden ver una vez, ¿no? O sea, planifica así la clase. Lo pueden ir cortando, pueden ir haciendo exactamente todo lo que se muestra acá. Entonces después cuando lleguen a la parte que está el error, seguramente ya van a tener hecho... O sea, acá todo esto está bien, digamos, toda esta parte está bien, la tabla está bien, la gráfica está bien. Lo único que van a tener que cambiar una vez que tengan todo esto es la fórmula que aparece al principio por esta que está bien. O sea que si se guían por la pizarra esta, no va a haber ningún problema y va a haber unos segundos nomás que entre que cambiamos esto de aquí. Pero a partir de eso, entonces, Buenísimo. se lo subo todo ahora al Google Drive, no al EVA, al Google Drive, que ahí hay un poco, así le subo exactamente todo sin tener que andar explicando a otras comisiones qué es cada cosa. Y ustedes lo pueden hacer la semana que viene, lo pueden hacer el fin de semana en algún momento. Entonces, bueno, yo cortaría la clase de hoy acá. No hay demasiado más para hacer. En 10 minutos creo que no van a poder llegar a hacer nada. Y les subo la pizarra, el instalador del programa que se instala con una clave que les voy a mandar ahí también en un TXT, el video y creo que nada más. Cualquier cosa, si falta algo, después ustedes me lo hacen saber. Si anotan la asistencia, y veo que alguien lo anotó ya, si anotan la asistencia ya cerramos ahora y ya se pueden retirar.